Bien, pues pongan sus Biblias, por favor, de los versículos 10 al 14, los que puedan, el Salmo 118. Dice: todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová las destruiré. Me rodearon, me asediaron, mas en el nombre de Jehová las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayesen, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, y él me ha sido por salvación. Como pueden ver, también es un poquito este salmo, este tipo de responsorio del que hablábamos en un principio, en donde se repite la respuesta: mas en el nombre de Jehová las destruiré, mas en el nombre de Jehová las destruiré, ¿no? Y bien, en un principio, ustedes se acordarán, en la introducción habíamos hablado de que es probable de que la autoría de este salmo haya sido del mismo David. Y lo habíamos comentado por lo que hace referencia el libro de Esdras, capítulo 3, cuando se estaba inaugurando el templo, cuando se estaba poniendo mejor la primera piedra del templo, y que hacía la referencia de que se cantaba de acuerdo a la ordenanza de David, y precisamente era una parte, un extracto de este himno, de este salmo. Y sin embargo nos vamos a encontrar también con esta parte, estos versículos, ¿no? y algunos otros, en donde habla de todas las naciones. Aquí se habla las naciones enemigas. Y deduciendo qué rey escribió salmos y se enfrentó contra naciones, pues nadie más sino David, ¿no? Podemos ver que el salmista fue asediado por múltiples naciones, vecinas y enemigas. Y sin embargo vemos que, como aquí dice, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré, y realmente las destruyó en el nombre de Dios. Podemos relacionar un parecido de estas partes del Salmo con lo que ya hemos visto anteriormente, el Salmo 3 y el Salmo 27, se lo recuerdo un poquito. El Salmo 3, versículo 6 dice, y esos dos salmos sí se sabe que la autoría es de David. Dice, en el Salmo 3:6 dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Me llama mucho la atención siempre que encontramos esa palabra de 10 millares o 10,000. No es que necesariamente sean 10,000 personas, sino que era un número incontable, ¿no? Estaba platicando con mi familia hoy de venida que podría ser chorrocientos, es lo que conocemos hoy como chorrocientos, ¿no? Pero no temeré a 10 millares. Y el Salmo 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces vemos una similitud hablando de los ejércitos, hablando de las naciones en todo esto, ¿no? Y es cierto, yo creo que una de las pruebas más grandes que podamos tener nosotros es enfrentar una luz de enemigos, ¿no? Como un ejército. Es una prueba suprema para soportar, ¿no? Y más como el salmista nos lo describe en esta parte, ¿no? Que vemos que lo rodearon, que lo asediaron, que estaban furiosos como abejas. No sé si alguna vez has tenido la mala experiencia de hacer enojar abejas. ¿No? Qué bueno, qué bueno. Yo una vez, mi papá me mandó ahí en su casa a ver el tinaco, y resulta que del otro lado de la puerta había un panal de avispas. Lo abrí y pues las avispas se enojaron. Entonces yo creo que no he corrido más que esa vez. De repente mis habilidades se multiplicaron, ¿no? Y sí, ¿no? Realmente parece, y te atacan, te pican, y digo, gracias a Dios no me pasó a mayores, pues me la sacudí, pero es verdaderamente lo hacen con mucha furia, ¿no? Entonces imagínate poner en contexto este ejército de como si fueran
abejas, ¿no? A los cuales y a los cuales asediaban al salmista. Y bueno, volviendo un poquito a David, vemos que él tuvo numerosas incursiones de enemigos con ejércitos en contra de él. Podemos empezando desde Saúl y sus 3000 escogidos, ¿no? Bien pudo haber sido este salmo escrito en esa época. O lo vemos que los filisteos, los amonitas, los moabitas, los sirios y los edomitas, ¿se acuerdan en una ocasión en donde varios de estos ejércitos asediaron, los de Siria con los de Moab y los de Amón asediaron a David? Y fue Joab y los derrotó. Y después, pues resulta que atrás también venían asediándote los edomitas, ¿no? Y entonces fue gran la mortandad de los edomitas, ¿no? Pero además, por si tuviera poco, David, su propio hijo Absalón, con todas las huestes israelitas que estaban a favor de él, todos estos enemigos podemos ver en 2 de Samuel, por ejemplo, 1 de Samuel y 2 de Samuel, podemos ver cómo asediaban, rodeaban a David, cómo realmente eran enemigos furiosos, ¿no? Yo me puedo imaginar aquella furia de Saúl, tomando 3000 personas para ir por un hombre, y que además a su paso, a su camino todos se abrían paso porque todos le tenían temor. El mismo Samuel le tenía temor a Saúl cuando Dios lo envió a ungir a David. Le dijo, es que si se entera Saúl me va a matar, ¿no? En fin, era un hombre temible. Ahora imagínate en contra, junto con otros tantos, para matar a David. Y muchas veces tenían en sus manos, en la palma de sus manos, esos enemigos a David listos para cerrarla y estrujarla. Sin embargo, en todas esas ocasiones nuestro Señor lo libró. Y estos enemigos fueron como esas ovejas que erraron en el blanco. ¿Y qué le pasa a una abeja cuando pica? Se muere porque porque se le desprende su aguijón. O fueron como estos espinos, los cuales, así como rápido y furioso se prenden, así también se consumen con esa rapidez. Así fueron los enemigos de David. ¿Por qué? Porque Dios peleó por David. Ahora, algo muy interesante y muy bello es que muchos años después, nuestro Señor Jesús, el cual, como hemos visto, muy probablemente también recitó este salmo en esa última cena, también sería en pocas horas rodeado por esos enemigos. Imagínate cantar el salmo y en un momento determinado se vio rodeado por toda una ciudad, acusándolo y clamando en contra de él. En el Salmo 22, del 12 al 13, habla de esto. También fue escrito por David y habló de esto con mucha antelación, 1000 años. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y Hebreos 12:3, ese versículo que conocemos también muy bien, que dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y es cuando ves todos esos escritos que dice, ¿por qué tienen un propósito? Todos estos escritos inspirados por Dios tienen el propósito de que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y estamos viendo a un Jesús que también sufrió esa tal contradicción para poder verlo a Él y alentarnos. Ahora, hay algo muy importante, aguas con esto, porque nosotros no podemos imitar a Jesús. Es imposible imitar a Jesús. No es una cuestión de decir, le voy a echar ganas y voy a ser como Jesús, sino qué fue lo que hizo Jesús para poderse fortalecer en ese tiempo y tener esa certeza de que finalmente iba a salir con esa victoria. Se fortaleció en el Padre, se fortaleció en oración, el mismo. Y nosotros, ¿qué es lo que es de aliento para nosotros en todo esto?
el tratarnos de portar lo mejor para tener una conducta como la de Jesús, de confianza y todo eso, no, sino simple y sencillamente usar el mismo poder que usó Jesús y que fue el que le resucitó de los muertos. Y esa es la gran diferencia. Entonces, nuestro ánimo no debe de desmayar, porque ese mismo poder que levantó a Jesús es el mismo poder que pone a nuestra disposición. Entonces eso es un gran consuelo. Ahora, el salmista dice que fue rodeado por innumerables enemigos. Sin embargo, podemos ver que su fe está fortalecida en la prueba. Así como en el Salmo 27 habíamos visto que aunque acampe un ejército en contra de mí, no temeré, porque mi corazón estará confiado. Así como él dice esto, él también dice, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Esto parecería que fuese una aseveración con una jactancia mundana, pero lejos y muy lejos de ser eso, es una muestra de la seguridad del salmista en el poder redentor, en el poder librador de Dios. Y pensándolo detenidamente, esta es la actitud que todos de nosotros debemos de tener en las pruebas. Sabemos que llega un momento, como en muchos salmos, que la prueba nos aflige. Y en muchos salmos podemos ver un canto de lamentación, quizás en un principio. Pero luego, en la mayoría de ellos, vemos una reafirmación de la confianza en que Dios va a sacar adelante, va a librar, va a dar la victoria, etcétera, etcétera. Realmente eso es lo como Dios quiere que afrontemos las pruebas. Si tú ya eres una persona que conoces de una manera personal a Jesús, tú puedes tener la certeza que ese poder de la resurrección de Jesús actúa en tu vida. Y esto es lo que va a llevar a sacarte adelante de las pruebas de una manera victoriosa. Nosotros también tenemos alrededor muchos enemigos, simple y sencillamente nosotros mismos, nuestras debilidades, nuestro orgullo, nuestras jactancias, hasta aquellas cosas que consideramos buenas y como fortalezas muchas veces actúan como nuestros enemigos y nuestros obstaculizadores para la verdadera fe. Sin embargo, en el nombre de Dios podemos vencerlas. Y ahora tenemos que tener en cuenta una realidad muy importante. Tenemos que estas armas espirituales que se nos han dado, entre ellas la fe, son armas que tenemos que ejercitarlas diariamente. ¿Y cómo las ejercitamos diariamente? Si tú te das cuenta, en nuestra vida diaria no ocurren grandes cosas. Muchas son cosas de rutina, muchas cosas son pequeños detalles. Bueno, es precisamente ahí donde tienes que ejercitar esas armas de la fe, esas armas espirituales, para que cuando lleguen los grandes retos estén listas. David, o el salmista que haya escrito esto, pudo decir esto: me rodearon y me asediaron grandes naciones, pero en el nombre de Jehová las voy a destruir. ¿Y por qué pudo decir esto? Porque él algún día llegó un pequeño oso en contra de él y tomó mano de una piedra y lo mató, defendiendo a sus ovejas. Y es más, a lo mejor al principio, cuando era muy niño, a lo mejor él tuvo que vencer un miedo natural a estar pastoreando sus ovejas de noche, por ejemplo. Eso no nos lo cuenta la Biblia, pero bien pudo haber sido. Entonces, todas aquellas pequeñas cosas en las que David, o el salmista, pudo haber empezado a confiar en Dios, son las cosas que utilizó para cuando venían grandes ejércitos en contra de él. Entonces, no pierdas las oportunidades para confiar en aquellos pequeños detalles que tu vida te ofrece día a día en el Señor. Si en las cosas pequeñas tomas tu vida en tus manos, hazte una pregunta: ¿tendrás la fe suficiente para afrontar los grandes retos que se te presenten en un futuro? Bueno, terminamos con esta pequeña sección del estudio con un versículo maravilloso, que es el 14.
en donde dice: mi fortaleza y mi cántico es Jah, y Él me ha sido por salvación. Aquí, si tú te das cuenta, el salmista, y si lees Éxodo 15:2, el salmista toma el mismo fragmento del cántico de María y lo pone y lo acomoda en el salmo. Es una cosa curiosa, exactamente. María y los israelitas estaban cantando esto: mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Y aquí se refiere a 3 atributos personalizados o apropiados en la vida de David o del salmista: fortaleza, cántico y salvación. Pero además les dice, no es una fortaleza externa o una fortaleza que no tiene nada que ver, ni un cántico que no tenga, o que esté en otro idioma que no tenga que ver. Es mía, mi fortaleza. Dios es mi fortaleza, Dios es mi cántico, y me ha sido por salvación. Los apropió y los personalizó. A través de este versículo, el salmista nos dice que ha aprendido que no hay otra fortaleza a la que pueda acudir sino a Dios. ¿Sabes? En eso estriba lo importante de las pruebas que a veces nos llevan a nuestro límite, en donde ya se nos seca todos los recursos que tenemos, en donde nos enseña a decir, ¿sabes? El único que puedes tú obtener la fortaleza es en Dios. Nosotros, aun cuando nos convertimos, tenemos una lucha constante de que no estamos completamente convencidos de que solamente podemos depender de la fuerza de Dios, porque muchas veces dependemos de la fuerza de los demás o de la fuerza de nosotros mismos. Y muchas veces, aún en situaciones muy sutiles, podemos estar confiando en esa fuerza propia. Ajá. Esa fuerza propia es un ídolo. Entonces estamos confiando en un ídolo. Entonces, no es sino que Dios, a través de mucha insistencia y a través de pruebas pequeñas y grandes, nos lleva finalmente a convencer. Y qué hermoso es cuando un creyente dice: mi fortaleza es Dios. No es Dios y un poquito de mí, es Dios completamente. Y luego habla de que es mi cántico, y esto tiene una reflexión muy, muy hermosa. Dios no solamente constituía la fortaleza, sino también constituía un cántico en el salmista. Vemos a través de la palabra de Dios muchos cánticos famosos. Tenemos el cántico de María, que acabamos de ver. Tenemos el cántico de Barak y Débora. Tenemos el de Ana, mamá de Samuel. En fin, el de Habacuc, que es otro cántico. El de María también. Todos ellos son cánticos muy hermosos. ¿Y qué tienen de característica estos cánticos? Bueno, número 1, son cánticos nuevos. Son cánticos que salieron de su boca, y aunque a veces toman prestado de otros cánticos, como es en este caso, pero dichos por esa boca que ha pasado y experimentado esa victoria, suenan como nuevos, suenan renovados. También son cánticos personalizados o apropiados. Cada uno de los autores de esos cánticos tuvieron esa experiencia que los llevó a decir cómo era y qué suponía Dios para ellos. Ajá. Hay otras características. En cada uno de estos cánticos nunca van a ser para glorificar al gran guerrero. Durante mucho tiempo se han hecho cánticos y en la Edad Media todavía hay muchos cánticos de la Edad Media para poder hablar de las grandes proezas de los caballeros medievales. Sin embargo, estos cánticos solamente van a glorificar a Dios, y lo glorifican de una manera excelsa. Todos ellos hablan de victoria y reconocen que esa victoria es solamente dada por Dios. Pero lo más importante es que tú, al dar ese cántico, cada uno de esos autores al dar este cántico, hablaba de su vida y conocimiento de Dios que cambió a través de la prueba y se reafirma
con el propósito y reafirma el propósito de Dios en tu vida. La persona habla en ese cántico que su vida no era la misma antes de la prueba que después de la prueba, cuando ellos estaban dijeron este cántico. ¿Sabes? Me viene a la mente un cántico muy hermoso que aparece en el libro de Números. Durante mucho tiempo los israelitas, como lo hemos visto muchas veces aquí, se quejaron por la falta de alimento, por la falta de agua, etcétera, etcétera. Cada vez que tenían falta de agua era un buen pretexto para quejarse. Sin embargo, la nueva generación, poco antes de entrar a la tierra prometida, en vez de quejarse, siguieron una indicación de cavar pozos, encontraron agua y dieron un cántico hablando de estos pasos. Eso aparece en Números 21-22, me parece. Ahora, ¿cómo terminas o sellas las pruebas en tu vida? Ese es un punto muy importante. ¿Tu cántico es de Dios o tu cántico es para ti mismo? ¿Tu cántico es nuevo o ya no tienes últimamente cánticos nuevos, cosas nuevas que contar que tu Dios ha hecho contigo? ¿Tu cántico es propio o es del otro? ¿Qué dejan las aflicciones de tu vida? ¿Un cántico de alabanza o un amargo lamento? Creo que son puntos importantes. Finalmente, el salmista termina diciendo: Él me ha sido por salvación. Y aquí hay algo curioso, es algo muy corto que les voy a comentar, porque me llama la atención la palabra utilizada en hebreo para salvación. ¿Sabes cuál es? Te va a ser conocida esa palabra. Yeshua. Aquí utiliza, tú vas a ver y es Yeshua. Y entonces es precisamente el nombre de Jesús, el autor de nuestra salvación, el cual también se me hace maravilloso que el mismo autor dio vida a este salmo, no solamente cantándolo, sino después ofreciéndose como nuestra salvación. Así que podemos, después de esta pequeña sección, concluir que esta alabanza nos está centrando en Jesús, como todas las alabanzas deben de centrar, el cual nos salvó y nos salva en cada momento. Bueno, seguiremos la próxima semana si Dios nos lo permite así. Recuerden que en la entonación de los himnos son para el Señor, a quien le entonamos los himnos. Nosotros debemos de, aún para eso, también preparar nuestro corazón. Es tan importante preparar el corazón, porque con un corazón dispuesto, la palabra de Dios se hace vida, le damos libertad de acción al Espíritu Santo y todos salimos edificados. El otro día estaba leyendo que cuando Israel se arrepentía e se reunían en la congregación en el templo y alababan al Señor, el Señor traía sanidad. Era una de las cosas que traía, sanaba al pueblo. Entonces, sin duda alguna, Dios no ha cambiado, su Espíritu Santo existe por todos los tiempos, y recuerden que Él restaura o puede restaurar todas las cosas. Sabemos que los años van pasando, para muchos más rápido, pero si nosotros nos llenamos del gozo del Señor, todo lo podremos superar con la ayuda de Dios. Entonces, uno de los aspectos importantes que tenemos que recordar es cómo el pueblo de Israel era un pueblo rebelde y contradictor. Él se negó a obedecer a Dios. ¿Y por qué causa? Porque no tenían presente en su mente todos los milagros que Dios había hecho.
en esta nación, desde que lo sacó de Egipto con las 10 plagas, luego el cruzar el Mar Rojo, cómo lo sustentó esos 40 años en el desierto. Y parte de todo esto era porque tenían el corazón endurecido, y de lo que nosotros tenemos que aprender es tratar de mantener nuestro corazón sensible a la voz de Dios, porque ahí es donde la palabra va a penetrar en lo profundo de nuestro ser y va a traer los cambios que Dios quiere que tengamos. Sin lugar a duda, nadie somos perfectos, pero algo muy importante es, y es lo que nosotros en lo que vamos a tener fuerza, es que la palabra de Dios que Él nos dejó en la Biblia es el elemento que va a ser realmente la transformación. Así como la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra, también nuestra transformación va a ser por la misma palabra. Es la palabra de Dios la que tiene ese poder, junto con el Espíritu Santo que la inspiró, la que puede transformar nuestras vidas. Recuerden ustedes que Israel vivía en la esclavitud de Egipto. Egipto representa la antigua vida, la vida de esclavitud. Para nosotros Egipto podríamos decir que es nuestra vida antes de Cristo. Cuando nacemos, cuando nos arrepentimos y creemos y nacemos de nuevo, Dios nos libera de esa esclavitud. Pero es común que nosotros, al entrar en pánico, al entrar en terror por las pruebas, volvamos a esclavizarnos a Egipto. Pero no dejemos de recordar que Dios le dijo a Israel cuando lo sacó: nunca más regreses por este camino. Para nosotros, volver atrás puede ser un insulto a Dios y una abominación, porque nuestra redención lleva implícito el sacrificio de Cristo. Entonces es como decir, no fue válido, no fue tan importante este sacrificio. Sin embargo, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra necedad, Dios siempre es un ser misericordioso, y lo vemos con el pueblo de Israel. Siempre que él pecaba y se arrepentía, Dios los restauraba. Dios nunca los dejó, y es lógico que si ellos llegaron al momento en que llegaron al colmo, que fue rechazar a su Hijo Jesús, y por eso Jesús les dijo: he aquí, tu casa se os deja desierta, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Entonces, a nosotros Dios nos visitó en nuestra vida, nos ha dado a conocer el Evangelio, y Él quiere que vivamos en esta nueva vida, pero no debemos dejar que nuestras faltas o nuestro orgullo nos lleven a la necedad y a la terquedad, y eso nos prive de que el Espíritu Santo tenga ese poder y esa libertad de liberarnos. Al final de cuentas, siempre vamos a estar en luchas, siempre va a haber opresión. Lo vemos en Israel como nación, como a través de los siglos siempre han tenido problemas, siempre han tenido luchas, etc. Siempre han querido exterminarlos, pero Dios siempre los ha cuidado y tiene promesas de restauración. Muchas personas piensan que pasó la oportunidad de Israel y ya no tiene oportunidad de ser restaurada, pero es porque ignoran las Escrituras. Claramente nosotros vemos que Dios va a restaurar al pueblo y va a ser al final de la tribulación. Entonces ahí nosotros podemos ver que en la misericordia y en la paciencia de Dios, no importa qué tan grande sea el pecado, lo importante es el arrepentimiento, que es donde Dios nos va a restaurar. Y recuerden, arrepentimiento siempre quiere decir cambio de mente, cambio de dirección. Cuando decimos que nos arrepentimos, seguimos haciendo lo mismo, realmente no nos arrepentimos. Pero cuando nosotros podemos apreciar en forma real la magnitud del perdón de Dios hacia nosotros que hizo a través de su Hijo, entonces nosotros vamos a ser como Jesús, que es lo que Dios quiere, que seamos como Jesús. Vemos, por ejemplo, en la muerte de Esteban, como después de que él puso en su lugar a todos los judíos que lo interrogaban de ahí del Sanedrín, que crujían contra él sus dientes
y deciden matarlo cuando él estaba en el punto de la muerte. Los voy a leer, Hechos 7, 59 y 60. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Entonces, Jesús en la cruz prácticamente dijo lo mismo. Y esto habla de una total liberación de nosotros en cuanto a nuestra relación con Dios. Nosotros vamos a ver, o Dios quiere, mejor dicho, que nosotros aprendamos a ver como Él ve. Y recuerden que delante de Dios está la misericordia, pero también existe su juicio, también existe su justicia. Entonces, guiados por Dios, nosotros sabremos cuándo actuar de determinada manera, porque Él es el que lo va a poner. Entonces nosotros, no importa que tantas veces pequemos, mientras acudamos a Él, siempre obtendremos misericordia. Mientras más se manifiesten necesidades en nuestra vida y más le pidamos ayuda, Él nos responderá. Recuerden Hebreos 4:16 que dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si Dios nos hace esta promesa, también quiere decir que siempre, cuando realmente dependemos de Él, vendrá el oportuno socorro. Porque ese es su carácter. Dios es un Dios de gracia, es un ser dadivoso. Él toda la creación la hizo para el ser humano, obviamente para que el ser humano le diera la gloria porque lo merecía. Pero ¿qué enturbió todo esto? El pecado. Pero aún así, Dios pudo haber destruido la raza humana. Él ya tenía un plan, y desde antes de la fundación del mundo, de cómo Él iba a actuar. Entonces, nos podríamos expresar: qué bondadoso y misericordioso es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas o pecados recurrentes en nuestra vida, no dejemos de acercarnos a Dios, no dejemos de dejar que Él haga esos cambios que transformen nuestra manera de pensar. Si pecamos, es porque todavía estamos actuando con la forma antigua de pensar. Pero si vamos a Dios, entonces Él va a renovar nuestro entendimiento, como dice Romanos 12:2. Dice: transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la razón de esta introducción es precisamente porque ahora vamos a estudiar la conversión de Saulo de Tarso en Pablo. Entonces ya vimos a Jacob, ya vimos a Job, ya vimos a Habacuc, ahora vamos a ver a Pablo. Y nosotros tenemos que saber que Pablo, como judío, era de los judíos más bien preparados. Recuerden que era fariseo, que era de las sectas más exclusivas, pero además era instruido bajo Gamaliel, que era uno de los maestros más, podríamos decir, más profundos. Entonces Pablo tenía de qué gloriarse en cuanto a todo lo que él era y había aprendido. Además era celoso de guardar la ley, era de los más estrictos en puntualizar cada detalle, pero quizá esta forma también produjo en él algo que le impidió ver a Jesús. Recordemos que cuando estaban apedreando a Esteban, Saulo de Tarso es el que guardó las ropas de aquellos que lo apedreaban, porque prácticamente estaba de acuerdo con ellos y dio su consentimiento. Entonces, tú puedes decir, bueno, pues él tenía los ojos puestos ciertamente en el judaísmo, estaba concentrado en este. Pues si llegara a un juicio, ¿quién condenaría a Saulo de Tarso en este punto? Dos personas:
María y ¿cómo se llama? Simeón y Ana, ¿no? Simeón y Ana. Ana enviudó, pasaba los días enteros sirviendo en el templo, orando al Señor, y Dios le mostró que ella vería la salvación de Israel, al igual que Simeón. Ellos eran judíos igual servían, pero una diferencia: humildemente dispusieron su corazón. Recuerden ustedes que el orgullo del conocimiento nos puede afectar en nuestro discernimiento para las cosas de Dios. Recuerden que dice Romanos 8 que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces el conocimiento de Dios sin la acción del Espíritu Santo, que es una acción transformadora, el conocimiento produce orgullo. Y el orgullo nos hace centrarnos en nosotros mismos y nos impide aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Entonces, Pablo pertenecía a esta secta, a este grupo religioso, y tenía ese orgullo. Entonces, para él, todo el cristianismo era falso, porque él no pudo ver, como Ana y Simeón, a Jesús como Salvador. Entonces, él tenía su propia forma de llevar a cabo su religión. Tenía conocimiento, sí, cumplía la ley, sí, pero le faltaba esa chispa, ¿no? Le faltaba esa luz incandescente que más adelante vamos a ver qué representa esta luz. La luz cuando él va en el camino a Damasco. Pero esta luz representa lo que dice un pasaje de la Biblia en 1 Juan 1:5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. O sea, Dios siempre se presenta como la más alta sabiduría, y por eso dice la Escritura que Dios es luz. Y la otra está cuando Pablo va en ese camino, que ahorita vamos a mencionar otros aspectos. Cuando Pablo va en el camino: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue la voz de Jesús. Él no sabía en ese momento quién era, que era la voz que le estaba hablando, pero obviamente era algo sobrenatural. Esa luz que opacó la luz del sol, ¿no? Y recordemos ustedes que ahí, en esos lugares desérticos, pues el sol en su intensidad es bastante fuerte. Pero esta luz y la palabra es precisamente una clave para nosotros, para que seamos transformados. La luz de Dios podríamos decir que es la libertad del Espíritu Santo en actuar en nuestras vidas, y la palabra es el medio, la guía segura o el sendero seguro sobre el cual nosotros vamos a obtener victoria. Entonces, la abrumadora visión que Pablo vio le hizo prácticamente tener un cambio en su vida, un cambio de perspectiva, un cambio en su manera de pensar. Recuerden que para los creyentes dice la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ¿qué es lo que Dios ha hecho nuevo? Si dice en Habacuc que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que grande es su fidelidad, quiere decir que la transformación de Dios es momento tras momento de nuestras vidas, día tras día. Cuando nosotros no estamos experimentando esta transformación, es que hay pecado, hay dureza de corazón, y entonces necesitamos buscar a Dios hasta que se revele en nuestra vida. Entonces, Saulo, pues, volviendo a la escena anterior, pues él pide cartas y feliz van en función de perseguir o destruir aquella secta que para él era una secta religiosa, una falsa secta. Pero nosotros vemos que años más adelante, cuando él da testimonio ante el rey Agripa, le dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos
nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces en contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Recordemos que en este camino a Damasco fue tan incandescente la luz que lo dejó ciego, y que él, ante toda esta visión, se puso a orar. ¿Sí? Entonces, aquí Dios nos da claves muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. O sea, nosotros no queremos, a veces se comentan cosas, bueno, ora por esto, y a veces yo tengo temor como pastor que esto se convierta solo en un dicho que toda la gente use pero realmente no vive. Recuerden que yo les he comentado, si dicen que van a orar, oren. Si no, solo están siendo fariseos, ¿no? Religiosos, y eso puede ser un pecado muy grande. Y precisamente hablando de este fariseísmo, el objetivo del fariseísmo era llegar a la perfección moral. Y lo irónico del celo de Pablo, mientras crecía en su oposición a la obra de Dios, no es que Dios estuviera opuesto a la búsqueda de la justicia. Pablo quería hacer justicia, sino que él se oponía al orgullo, a su orgullo y arrogancia. Entonces aquí nosotros vemos cómo el gran apóstol Pablo en su vida antes de Cristo era una persona orgullosa y arrogante, ¿sí? Dios se opone a todo aquel, y estamos hablando de ya creyentes, que se envanecen en su propia justicia. A lo mejor tú dices, no, pues es que yo he hecho muchas buenas obras, he servido al Señor, he hablado mucho de Cristo, he estudiado mucho. Pero ¿de quién estás hablando? ¿De ti? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está la gloria de Dios? Entonces, por eso es que esta frase, Dios se envanece contra aquellos, se opone contra aquellos que se envanecen en su propia justicia. Y así como el pueblo de Israel, a quien pertenecía Pablo, se confundió con la idolatría de sus propias razones. Fíjese bien, nosotros hemos comentado aquí que cada uno tiene una manera de pensar y, quiéralo o no, piensa que su manera de pensar es superior a la de los demás. Aquí tú ya estás en una idolatría de ti mismo y de lo que tú piensas o crees que sabes, ¿sí? O sea, quiere decir que el conocimiento que Pablo tenía lo afectó en discernir la verdad en forma correcta. Recordemos algo muy importante. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esa es la manera en la que nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Y otro pasaje de Romanos, y si alguno que ya mencionamos, y si alguno se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada como debería de saberlo. Entonces, ¿dónde está el envanecimiento del conocimiento? ¿Dónde está? Eso ya, el peligro es que es la idolatría de tus propias razones, ¿sí? Cuando nosotros escogemos un ídolo, recuerden, ídolo es todo lo que se antepone a Dios, lo escogemos porque hace lo que nosotros queremos, fíjense. Por eso el mundo es tan fácil caer en la idolatría. Llena las expectativas que tenemos.
Pero ¿cómo son? O sea, ¿cuáles son tus expectativas? Pues siempre son en función de ti mismo, reconocimiento y muchas otras cosas, ¿no? Y eso es lo que pasa en muchas iglesias hoy en día. Por eso es que hay un falso cristianismo por todos lados, porque no están enseñando la justicia de Dios, están enseñando el egoísmo, están enseñando que Dios está ahí para nosotros, para cumplir nuestros deseos, nuestras necesidades, y por eso triunfan tanto. ¿Por qué? Porque dan en el clavo de lo que la gente quiere. ¿Ustedes creen que una persona así se va a convertir? Claro que no. Son iglesias llenas, si es que hay algún salvo, de puro incrédulo. Para nosotros es muy importante discernir todo esto, porque nosotros hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo que Dios ha revelado en su palabra. Salirnos de ella ya implica para nosotros idolatría. Él no necesita escuchar de nosotros nada. Él sabe todo lo que nosotros somos. Más bien, nosotros tenemos que aprender a escuchar las verdades de lo que dice la palabra de Dios. Porque si Dios te revela un concepto y tú sigues por otro camino, ¿qué estás haciendo? Estás desobedeciendo, pero estás levantando la idolatría de ti mismo. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a Dios, mi manera de ver las cosas y mi criterio es superior al tuyo. Y ese es un gran pecado. Entonces Dios quiere, y por eso reveló su palabra, que nosotros sigamos esto. Pero aún dentro de seguirlo, nosotros tenemos que vivir en el temor de Dios, en el temor reverente de Dios y de su palabra. Recuerden, has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas, como dice el Salmo 138, Dios 2. Por eso tenemos que tener reverencia. ¿Por qué creen ustedes que en un futuro no muy lejano, ya estamos experimentándolo, cuando se manifieste el anticristo va a tener tanto éxito? A lo mejor ustedes pensaban que el anticristo va a poner un tipo de religión, y ese tipo de religión todo el mundo la va a aceptar en parte, sí, pero su éxito va a estar en que él va a ser una imagen de lo que tú quieres vivir y de lo que tú piensas. Fíjense, por eso va a tener tanto éxito. O sea, eso nos privará de poder ver a Dios y su voluntad. Si yo me complazco a mí mismo y estoy satisfecho con mí mismo, ¿por qué iba a buscar un Dios? No lo necesito. Pero si Dios te hace ver tu pecado a través de su palabra y Dios te quebrante, entonces vas a buscar a Dios, porque vas a saber que sí lo necesitas. Entonces, volviendo a los himnos y volviendo al principio, ¿a quién vamos a alabar? A lo mejor tú entonas un himno y te dices dentro de ti mismo, mira qué bonito canto. Ojalá los demás oigan qué bien entono, ¿no? O sea, ya perdiste la pista, porque el himno es para preparar nuestro corazón para alabar a Dios. Y entonces, ¿a quién vamos a alabar? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A nosotros mismos? ¿Nos vamos a dejar influenciar por las corrientes o vamos a obedecer a Dios? Entonces, la respuesta es una respuesta que nosotros tenemos que responder a nosotros mismos cada día de nuestra vida. Si no tenemos la respuesta correcta, vamos a ser confundidos, porque es muy fácil. O sea, este mundo está lleno de mentira. Y a veces nosotros mismos nos vamos precisamente con la finta de ello y nos creemos la mentira. ¿Quién es el dueño de los medios publicitarios? Satanás. Es el que la maneja. Es un mentiroso. Y la verdad, ¿cómo la vas a conocer? Nosotros podemos ver cómo así se vive. Ahora, volviendo un poco a Pablo, este israelita celoso de las cosas de Dios, cuando él entiende esto, ¿saben qué dice? En Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuál es tu ganancia? Pablo dijo,
Este hombre que sí tenía de qué gloriarse, porque yo les aseguro que Pablo era mucho más estricto y fiel que todos nosotros en cuanto al cumplimiento de la ley. Pero le faltaba Jesús. Sí. Jesús sabía que lo que iba a hacer con Pablo iba a ser un gran ejemplo, porque mientras Pablo estaba convencido de que luchaba por Dios, en realidad estaba luchando en contra de Él. Y nosotros estamos luchando en contra de Dios cuando queremos seguir nuestras propias ideas, nuestros propios principios, y entonces estamos luchando. Dice Juan 16:2 en la versión NTV: los expulsarán de las sinagogas, y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están sirviendo un servicio santo para Dios. Entonces, en esta irónica batalla que Pablo estaba teniendo contra la supuesta secta del cristianismo, se estaba oponiendo a Dios. Ahora, era un hombre sincero. Nosotros podemos recordar la escena de cuando Jesús empieza a juntar a sus discípulos, que van con Natanael y le dicen: hemos hallado al Mesías. ¿Y de dónde es? De Galilea. ¿Puede algún profeta venir de Galilea? Revisa las escrituras y verás que no. O sea, Natanael se refirió a las escrituras. Efectivamente, no había un profeta de Galilea. Pero pues le dicen: ven y ve. Y cuando se acerca Natanael, sin que dijera una palabra, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ven ustedes: Señor, ¿de dónde me conoces? Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Todos nosotros sabemos que la higuera representa al pueblo de Israel, representa la nación que Dios escogió de la ascendencia de Abraham, Isaac y Jacob, para que sobre ella viniese el Mesías Salvador. ¿Y cuál fue la respuesta de Natanael? Señor, tú eres el Cristo. Inmediatamente lo identificó. ¿Ven ustedes la diferencia? Jesús dice, al igual que Job: he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Inmediatamente identificó a Jesús como el Mesías. Pablo también era un verdadero israelita en el cual no había engaño. Un celo equivocado, basado en la idolatría del pensamiento de sí mismo. ¿Ven ustedes? Conocía la ley, pero no había entendido el sentido profundo de la ley. Y es precisamente por lo que nosotros estamos aquí aprendiendo. O sea, Dios quiere que vayamos conociendo cada día en forma más profunda su palabra. La palabra debe ser la base de cada uno de nosotros. Si todos aquí buscamos cada día en la palabra de Dios sus respuestas y todo, cuando vengamos aquí nos va a ser, como Natanael, muy fácil identificar la voluntad de Dios. Pero si nosotros descuidamos el profundizar en nuestra relación con Dios, porque tú no vas a tener una mejor relación con Dios por venir aquí. No. Por ejemplo, en la educación a los hijos. Nosotros ya sabemos que la educación le pertenece a la madre, porque esta es la que los atiende, la que siempre están con él y todo eso. Y nadie mejor que la mamá conoce a los hijos. El hombre, el papá, se va a trabajar y llega y cualquier cosita, pero quien está todo el día ahí, tratando con los hijos, es la mamá y sabe exactamente cómo son, etc. Bien, esto es algo parecido a nuestra relación con Cristo. O sea, si nosotros cultivamos a través de la palabra de Dios una relación con Cristo, entonces vamos a desarrollar esa interrelación con Él. Y todo lo que Él use en el entorno de nuestra vida va a ser para edificación. Si nosotros quitamos a Cristo de la ecuación, vamos a ser confundidos. ¿Cuál es una de las cosas a la que más apela Satanás? A las emociones. Porque las emociones nos hacen confundir. Recuerden, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
¿Y las emociones de dónde surgen? Del corazón. Nos nublan el entendimiento, nos nublan. En cambio, y yo de eso le doy gracias a Dios, junto con mi esposa, que nosotros nos convertimos leyendo la Biblia. Y aprendimos a ver a Dios a través de la Biblia. Y eso ha sido algo muy importante para nosotros, porque es la base del verdadero cristianismo y es la base de crecer tu relación con Dios a través de la revelación de Dios, que es su palabra. Si tú no tienes esta relación, difícilmente vas a poder profundizar y difícilmente vas a discernir la verdad de forma correcta. Por eso, y volviendo a la idolatría, que ahorita hablamos un poquito de ella, que es exactamente la gente sigue tras ella porque actúa de acuerdo a lo que él quiere, de acuerdo a su propia complacencia, etc. Por eso va a tener tanto éxito el anticristo, porque va a apelar precisamente a las emociones y a lo que el ser humano quiere. Pero ¿qué hace la palabra de Dios? Nos confronta, nos hace ver cómo realmente somos, nos lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento trae naturalmente un cambio de mente, y este cambio de mente nos hace más parecidos a Cristo. ¿Acaso no es el objetivo del Espíritu Santo y de la palabra de Dios formar a Cristo en nosotros? Por eso cuando Pablo se enfrenta a los Gálatas, les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no discernir la verdad? O sea, fueron engañados por falsos maestros que tocaron sus emociones y entonces se desviaron de la esencia. Recibiste al Señor Jesucristo por el oír por fe o por cumplir la ley. Tan necios sois, les dice. Habiendo empezado por la gracia, ¿vas a acabar por la ley? Y muchos de nosotros podemos estar regresando a esa forma de pensar antigua por falta de vivir en la gracia. Cuando Dios se reveló en el Antiguo Testamento, se usó mucho el nombre de Shaddai, y ese Shaddai significa Dios estronador o el Todopoderoso. Por eso siempre con Dios están relacionadas las trompetas, por ejemplo. Entonces, con ese nombre Dios se apareció a Job. Lo que Job experimentó, como ya estudiamos, fue un sobrecogedor poder de Dios que lo transformó, y toda la estructura de su pensamiento se fue al hoyo, se fue a la basura. Por eso dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento. Bueno, fíjense bien, Job tenía una estructura de pensamiento no mala. Dios le dice a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Dios dio testimonio de que era un buen creyente, claro que sí. Pero cuando Job ve a Dios, se dio cuenta que su sistema de pensamiento y toda su estructura era basura. Por eso dice Salmo 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Así somos sin Dios. O Juan 9:31: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, decía a los fariseos. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. O sea, todo pensamiento, ya como creyente, que se separe de Dios y su palabra, es trapo de inmundicia, porque es como renegar a Dios. La palabra por eso debe ser nuestra vida y debe de regir nuestra vida. No hay más alto conocimiento que el revelado en la palabra de Dios. ¿Quieres ser sabio verdaderamente? Vive conforme a la palabra. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, porque el momento que estás desviando, tú ya estás manifestando que hay idolatría en tu vida. ¿Y a quién vas a adorar? ¿A quién vas a servir? Entonces, Saulo se encontró con el poder del Todopoderoso en el camino a Damasco.
a Damasco. Y cuando apareció, reitero, esta luz refulgente, cambió su vida. Fue una luz más intensa, como ya habíamos dicho, que la luz del sol. Era algo totalmente sobrenatural, incandescente y extraordinario. Así es la palabra de Dios cuando toma vida en nuestras vidas, es sobrenatural, pasa por encima del más alto pensamiento humano. Recuerden Romanos 1:18 en adelante, bueno, no tanto el 18, pero más adelante dice: cambiaron la gloria de Dios en semejanza de hombre, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando tú eres expuesto a la luz y no vives conforme a ella y la rechazas, Dios te entrega una mente reprobada. Ese es el juicio de Dios. Por eso una persona que desobedece pierde la pista. Por eso muchos creyentes que fueron rebeldes en su vida, al momento del fin de su vida, dicen: oye, testifícame porque no sé si soy salvo o no. No estoy seguro si soy salvo. Pierden hasta la seguridad del Salvador, suponiendo que son creyentes, por supuesto. Porque por su rebeldía Dios los entregó al error. La reverencia a la palabra es tener respeto por la palabra y saber que no hay más alto sistema de pensamiento que en este. Por eso no podemos alejarnos ni a derecha ni a izquierda. Acuérdense que también dice en el Sermón del Monte que todo se cumplirá, dice, todo hasta una tilde y una ley se cumplirán hasta que se tomarán en cuenta hasta que todo se haya cumplido. Digo, más o menos así, ¿no? O sea, es tan grandiosa la palabra que hasta las comas, los acentos y todo tiene su razón de ser. La numerología tiene mucho que ver. Entonces, Pablo, en su conversión, cuando dice Agripa, que ya lo leímos, describió esta luz como una luz del cielo. Supo de dónde venía, ¿sí? Del cielo. Saulo estaba en la presencia de la gloria celestial de Dios. Imagínense ustedes, o sea, entonces ya vamos a rememorar de 3 formas diferentes a Jacob, a Job y a Habacuc. Todos fueron expuestos a esta gloria. Y cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿qué le dice a María? ¿No os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios? Fíjense bien. Si crees, verás su gloria y esa gloria te transformará, como transformó a todos estos ejemplos que hemos estudiado, como transformó a Pablo. Porque la gloria de Dios manifiesta la santidad de Dios. ¿Por qué creen que Dios dice: sed santos porque yo soy santos? Cuando empezamos a vivir en santidad, estamos glorificando a Dios porque Dios es santo. Cuando Dios se manifiesta en su mayor expresión, manifiesta su santidad en su mayor expresión. Y claro que nosotros no somos santos, pero estamos en ese camino. Por eso Dios trae pruebas a nuestra vida, por eso Dios nos hace salirnos de nuestros pensamientos vanos, etcétera, porque le interesamos y porque Él tomó un compromiso cuando nos convertimos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Crees en esa promesa? Si Dios no lo está haciendo en tu vida, más bien piensa si eres salvo o no. Porque Dios dijo: si tú vienes a mí y yo te regenero, corazón nuevo, espíritu nuevo, etcétera, yo haré, te voy a dar mi espíritu y yo haré que tú cambies. Yo haré que tú seas transformado. ¿Y Dios va a fracasar contigo? ¿Qué dice Filipenses 1:6? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabía lo que estaba haciendo con Pablo al revelarse. Pablo mismo dice: yo tenía un celo
equivocado porque vivía en ignorancia. Fíjense, primer acto de humildad, del orgullo del conocimiento de Pablo, ¿no? Recuerden cuando él quiere expresar contra lo que él era en comparación a falsos maestros: yo soy de la tribu de Benjamín, fariseo, etcétera, ¿no? Y esa es donde dice en Filipenses, ¿no? Pero cuantas cosas serán para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Qué es lo que tú crees que eres? Lo que eres no le sirve a Dios, porque está fundamentado sobre el pecado. Todo lo que nosotros somos, lo que aprendimos, nada le sirve a Dios. Por eso, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué tanto significa para ti las cosas viejas? ¿Cómo sigues viviendo? ¿Qué te mueve? Si lo que te mueve no es la palabra de Dios, aquí hay un falso movimiento. Cuidado. Porque el único que te va a edificar y hacer crecer es Dios a través de su Santo Espíritu por medio de la palabra. La palabra de Dios nos transforma. Entonces, hablando de esa luz refulgente, en Apocalipsis 21, 22 y 23 dice: y no vi en ella templo, hablando de la Nueva Jerusalén, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Imagínate tú, tómate como si fueras esta ciudad. ¿Quién te está iluminando? Para que crezcas verdaderamente, tiene que ser la gloria de Dios y el Cordero, ¿sí? Es la que tiene que guiar todos tus pasos. Por eso es que la Nueva Jerusalén no va a tener sol, porque Dios la ilumina. Y nosotros tenemos que ser iluminados por Dios y por su palabra para poder actuar correctamente, para poder discernir con claridad la verdad y no caer en la mentira. Recuerden que cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, ¿qué tal si tú eres superficial en todo lo que haces? Si no estás poniendo la atención debida a su palabra, vas a ser engañado, vas a ser confundido por las circunstancias, por filosofías falsas y cosas de ese tipo. Recuerden que Satanás usa la verdad en forma parcial. Si no, vemos la tentación en el desierto. ¿Qué usó Satanás para tentar a Jesús? Las Escrituras. Podríamos decir que su experiencia sumada sabe más de nosotros que la Biblia. Claro, no en el sentido espiritual, porque ese es el sentido espiritual es revelado por el Espíritu Santo, y obviamente ahí no hay Espíritu Santo, pero la usa. Entonces, si no sabes tú las verdades de la palabra en forma profunda, ¿vas a ser confundido? Claro que sí. Satanás no usa la misma Biblia. Los falsos profetas usan la Biblia. Hasta hay un pasaje que dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que creció y se hizo una gran hortaliza. Pero ¿cuál es la última frase? Y vienen las aves del cielo y anidan en ella, o hacen sus nidos en ella. ¿A qué se refiere eso? Que muchos falsos profetas van a fundamentar sus filosofías parcialmente en la verdad, pero van a llevarte a donde ellos quieren. ¿Por qué? Porque van a cambiar el sentido de las cosas. Entonces, ¿puede acaso una persona que no obedece los principios de Dios enseñar correctamente los principios de Dios? Claro que no, ¿verdad?
Ahí parece estar la palabra, para darnos esa luz. Y si nosotros caemos es porque ya estamos en una idolatría. Porque quiere decir que de alguna manera está complaciendo lo que nosotros realmente queremos. O sea, la idolatría, recuerden, autocomplacencia, acorde a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros deseamos. O sea, si lo que el ser humano deseara fuera correcto, este mundo sería un paraíso. Pero nosotros vemos que este mundo se está destruyendo, porque son deseos engañosos, basados en el pecado. Entonces, la luz de Jesús en el camino de Damasco fue tan brillante que opacó todo. La luz del sol opacó todo. Ahora nosotros acabamos de tener la experiencia del ¿cómo se llama? Eclipse, ¿no? Y siempre las recomendaciones: no veas directamente porque te puede causar ceguera, usa lentes especiales, etc. Bueno, acabamos de tener una experiencia de lo que es la luz del sol. Ahora imagínense la luz de Dios, una luz incandescente que pone en evidencia lo que realmente somos. Esa es la cuestión de la luz. Pero no siempre nos gusta, porque si no te quieres tú arrepentir del mal que haces, te va a molestar la luz. Porque la luz pone en evidencia lo que realmente somos. Yo a muchas personas les he dicho: si tú no te arrepientes de esto, vas a venir a un estudio como este a que hablen mal de ti. Vas a pensar que estoy hablando mal de ti. ¿Por qué? Pues porque la verdad siempre nos incrimina, siempre pone de manifiesto el mal que hay en nosotros. Por eso nos vamos a molestar. Por eso es tan importante traer el corazón preparado, ven ustedes. Porque si tú preparas tu corazón, entonces sabrás que es esa luz la que te está diciendo en que estás mal. ¿Para qué? ¿Para juzgarte? Dios ya juzgó en Cristo todos nuestros pecados. Más bien, para liberarte de la esclavitud en la que estás viviendo. Todo pecado produce esclavitud en nuestra vida. Jesús dijo, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Luego el 34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y luego el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, aquí venimos a que Jesús nos libere de la esclavitud del pecado. Pero para ser liberados, tenemos que ser confrontados. Y ser confrontados no siempre nos va a gustar, a menos que preparemos nuestros corazones. Entonces voy a repetir: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Con qué actitud vienes? ¿De aprender? ¿De rebatir? ¿De juzgar? ¿O de justificar lo que tú estás viviendo? Muchas veces nosotros queremos justificar nuestro pecado. Y por conciencia nos podemos presentar ante un maestro de la Biblia y le decimos la cuestión. Dice: no estás bien. Si yo no quiero cambiar, entonces voy a cambiar la estructura de mi planteamiento. Y voy a ir con uno y otro hasta que llegue el que me diga: sí estás bien. ¿Y qué estás viviendo? Una mentira. Así es cuando nosotros no queremos abandonar el pecado. Estamos cambiando el razonamiento porque lo que queremos es hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Cuando Dios, la mejor manera es decir: sí, Dios, tienes razón, perdóname. ¿Sí? Entonces, siempre habrá esa tentación de tratar de salirnos con nuestros propios caminos. Pero por eso Dios quiere que vivamos en la luz de su palabra. Pablo vivió en la luz y cambió muchas cosas a través de sus cartas. Por ejemplo, una de las epístolas más doctrinales es el libro de Romanos, que ha traído una luz tremenda en cuanto a la conversión y de cómo servir a Cristo. Cada epístola tiene su valor, pero este hombre, envanecido del conocimiento, después dijo: por amor de Cristo yo lo he perdido todo.
Y entonces Dios pudo usarlo. Pudo usarlo para dejar un legado a través de sus cartas. Él mismo dijo, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y sí, nosotros sabemos que fue el que más trabajó y renunció a muchas cosas y andaba de aquí para allá. Entonces, es mejor que Dios nos hable fuerte, pero que nos ubique en nuestra realidad para que seamos liberados de la esclavitud del pecado. Todo pecado produce esclavitud en nuestras vidas y solo Cristo puede liberarnos de esa esclavitud, como decíamos. Entonces, esta voz a Pablo le habló en su idioma original, en el arameo, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 2 veces. Recuerden que en la Biblia cada repetición enfatiza una verdad. Por eso cuando se dice Dios es santo, 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 es que es irrevocable esta verdad de la santidad de Dios. Y aquí le dice, Saulo, Saulo, o sea, te voy a cambiar, ¿sí? De la misma manera le pasó a Abraham cuando se le presenta a Dios en la zarza, ¿sí? Y así a cada persona que Dios ha transformado se le revela de esta forma. Por ejemplo, dura cosa, le dice Dios, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y yo siempre pensaba, pues el aguijón de un alacrán, el aguijón de una avispa. No. Resulta que el aguijón, o los aguijones, eran clavos agudos implantados en un marco de madera que se ponían detrás de los bueyes que jalaban el arado. Y si el buey se rebelaba, generalmente cuando se rebelaba empezaban a soltar patadas. Obviamente cada patada los lastimaba, pero si seguían de necios, si seguían pateando, se iban a lastimar más. Entonces Pablo sí entendió lo que Dios le decía. Estás dando cosas contra el aguijón, ¿sí? Es como una persona que se da topes en la pared por cualquier cosa, un berrinche a los niños chiquitos, cosas de ese tipo. Obviamente que mientras más se golpea, más se lastima, ¿verdad? Por el berrinche, lo que tú quieras. Pero cuando se da cuenta que se está lastimando, pues deja de golpearse y siente alivio. Así pasa con nosotros. Cada día estamos luchando contra Dios por seguir el camino de nuestra voluntad. Es natural en el ser humano. Y entonces Dios te puede estar diciendo, estás dando cosas contra el aguijón. Mientras más des, más te vas a lastimar. Entonces, irónicamente, es como si Dios le hubiera dicho a Dios, Saulo, tú eres un buey necio. Cuán estúpido es seguir dando cosas contra los aguijones. Tú no puedes ganar. Tu batalla contra mí es fútil. Es el momento de rendirse, ¿no? A lo mejor Dios te puede estar diciendo ahorita esto a ti. Recuerden que la palabra estúpido es una persona, la estupidez es una persona que no tiene la capacidad de discernir entre la realidad y la verdad. Eso quiere decir estúpido. Aquí la usamos como insulto, pero realmente es correcto. Cuando una persona pierde esa capacidad, llamarle estúpido, porque no discierne la realidad, ¿no? Entonces Pablo ante eso dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo, que después se llamó Pablo, perdió la batalla. Por eso Pablo concluyó, cuando da su testimonio ante el rey Agripa, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Sí? Y así Dios nos puede estar hablando hoy.
¿Qué tan rebelde vas a ser a la revelación de mi palabra? Todo lo que nosotros hagamos en rebeldía contra Dios es contra nosotros. ¿Ustedes creen que nosotros podemos afectar a Dios? Ya hemos dicho que Dios es completo en sí mismo. No nos necesita. Como algunos dicen, no es que Dios te necesita. No, Dios está completo en sí mismo. Entonces, cuando tú actúas en contra de Dios, actúas para tu propio mal contra ti mismo. Por eso Jesús le dijo a Pablo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Que toda esa ímpetu que Pablo tenía, Dios lo usó y aún mayor ímpetu tuvo para servir al Señor. Entonces ahí terminó esta lucha contra Dios y Pablo entró en una paz santa. Es lo que Dios quiere, no una paz ficticia. La verdadera paz que Dios produce te libera de toda esclavitud, te pone en armonía total con Él. Y esto pasa cuando tú le cedes todo tu ser. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Porque la cruz representa a todo lo que nosotros tenemos que morir, que puede estorbar nuestra relación con Dios y el progreso del Evangelio. Entonces, el mayor conflicto entre nosotros y Dios está muy arraigado en el comparativo de la justicia de Dios y nuestra propia justicia. Pero ya ven, Jesús dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. ¿No? Tu propia justicia es basura delante de Dios. Por eso es tan importante seguir en forma precisa todas las instrucciones que Dios nos da en su palabra. Si no, nos vamos a creer más sabios que Dios. Solo una persona justificada verdaderamente se puede sentir cómoda en la presencia de un Dios santo. Cuando hay pecado en nosotros y no nos hemos arrepentido, nos sentimos incómodos cuando somos confrontados en la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra conciencia y tenemos al Espíritu Santo, obviamente, si somos salvos. Tenemos al Espíritu Santo que aviva nuestra conciencia. Pero Pablo menciona en Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, justificados por la fe. Entonces el primer fruto de nuestra justificación es la paz verdadera, donde ya Dios nos liberó de toda culpa, donde Dios ya nos limpió con la sangre de Cristo. Ahora, el que llega a esta paz le es precioso proseguir. Y no importa lo difícil que sea, no importa lo que le cueste. ¿Sí? Por eso dice también Lucas 9:62, cualquiera que poniendo sus manos en el arado voltea atrás, no es apto para el reino de Dios. Una vez que empezamos por este camino, ya no podemos regresar a Egipto. Es como rechazar la gracia de Dios. Entonces, pues nosotros podemos ver que Israel siempre luchó, siempre ha luchado como pueblo de Dios. Hoy vemos en este mundo, en esta época, que todos quieren destruirlo. Pero Él tiene una promesa. Y así va a pasar con aquel que confíe verdaderamente en Dios. Va a salir victorioso. La próxima vez vamos a ver la última parte de este estudio y vamos ya a dedicarnos
estudiar la paz. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, por toda la revelación que nos das a través de tu palabra. Queremos manifestarte, Señor, lo mucho que necesitamos de ti, que tú nos ilumines, nos ayudes a entender la verdad de tu palabra. Sabemos, Padre, que somos ignorantes de muchas cosas, pero sabemos que tú, a través de tu Espíritu, nos puedes revelar todas las verdades profundas de la palabra. Enséñanos, Padre, a vivir para ti. Enséñanos a seguir la guía que tú nos dejaste a través de la revelación de tu voluntad por medio de la palabra. Enséñanos a amarte a ti y a tu palabra por sobre todas las cosas. Y sobre todo, Padre, enséñanos a vivir sumisos a ti, porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te pedimos, Padre, especialmente hoy que tú guardes a Estelita en la visita que hizo a su familia, que tú sigas sanando a Oliva y pueda estar pronto aquí con nosotros. Y en general, Señor, te pedimos porque tú nos des salud espiritual y como consecuencia también salud física. Padre, te pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.